Eguerdión, bienvenidos, bienvenidas de nuevo después de esta parada reconstituyente. Ya he visto animadas charlas, esto siempre funciona bien. Ya se pueden empezar a intercambiar ahí impresiones, opiniones y trasladar la mesa redonda pues, a los diferentes espacios de esta gran sala. Ahora la volvemos a situar aquí, en el escenario, con el primer panel de experiencias sobre cómo transitan nuestras ciudades hacia nuevas relaciones económicas en el marco de la Agenda 2030. En esta primera parte, en este primer panel, vamos a conocer las experiencias de tres de esas ciudades, el Plan de Innovación Social del Ayuntamiento de Málaga, la Agenda Urbana y Estrategia de Ciudad del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y la creación de infraestructura pública de datos del Ayuntamiento de Valencia. Tenemos ya a los responsables de informarnos de todo ello aquí presentes. Vamos a recibirles, ¿por qué no?, con un fuerte aplauso desde este primer momento. Los tres presentes, pero como antes vamos a ir escuchándolos uno a uno. Y la primera intervención va a ser la de José Antonio Naveros, como director general de Arrabal AID, para hablar del Plan de Innovación Social desde el Ayuntamiento de Málaga. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, buenos días y en primer lugar muchas gracias a la organización por invitarnos. Quería en primer lugar disculpar al Ayuntamiento de Málaga, al área de participación, a la concejala, a Rus Arabia y a la directora que no han podido venir y que han delegado en mí que contemos un poco el trabajo que venimos realizando con el Ayuntamiento de Málaga. Nosotros, bueno, yo trabajo y pertenezco a una entidad social, a una asociación que se llama Arrabal, que trabaja en Málaga y en Cádiz y que llevamos trabajando, bueno, el año que viene cumplimos 30 años y trabajamos en varios ámbitos, en el ámbito de la inserción laboral, sobre todo, pero también trabajamos la participación ciudadana, la dinamización social, trabajamos en temas de innovación social y bueno, el resultado de nuestro trabajo a lo largo de este año y con el Ayuntamiento de Málaga, bueno, pues quiso que en el año como 2008 así nos propusieran que trabajáramos juntos en el plan de innovación social, ¿no? Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de diseñar un plan de innovación social, lo que queríamos hacer es, bueno, pues hacer un proceso de participación colectiva que implicara a todos los agentes sociales y cuando digo a todos los agentes es a empresas, a colectivos, a ciudadanía en general, a la administración, por supuesto, y en eso nos embarcamos, ¿no?, con el ayuntamiento. Quería contaros antes que bueno, y disculparme si soy a veces crítico con la administración, pero desde las entidades sociales ya adoptamos ese rol siempre y nosotros cuando nos enfrentamos con esto del plan de innovación social, ya el Ayuntamiento de Málaga venía hablando desde hacía años de un plan de innovación, que tenía como tres patas, que era hablaban de innovación organizativa dentro de los procesos del ayuntamiento, de innovación tecnológica y hablaban también de innovación social. Pero esta tercera pata nunca la habían desarrollado, siempre la tenían ahí. Y cuando llegamos nosotros y el área de participación ciudadana a trabajar esta pata, pues lo primero que nos pasó es que hubo una gran resistencia por parte de otros departamentos del ayuntamiento, por parte de otras instancias a que trabajáramos en ese ámbito, ¿no? Después había una indefinición, ¿no? No se sabía muy bien qué es lo que teníamos que trabajar ahí, con qué, es decir, si tenía que ser algo que lo trabajáramos solo desde el área de participación ciudadana, si teníamos que involucrar a más áreas del ayuntamiento y la última crítica o cosa que quería señalar es que todo esto lo hicimos con muy pocos recursos, es decir, con mucha ganas y mucha creatividad y tal, pero muy pocos recursos, ¿no? Bueno, y aquí hemos reflejado en esta línea un poco lo que hicimos desde el año 2018. Lo primero que hicimos fue, bueno, nuestro
nuestro objetivo era, por un lado, vamos a aflorar toda la iniciativa, es decir, todo lo que ya se hacía en Málaga y que había que ponerla en valor y había que clasificarla de alguna forma y había que visibilizarla y compartir el conocimiento y para eso creamos una web y fuimos a hacer vídeos a todas aquellas iniciativas que nos parecían bueno, que merecía la pena que se conocieran y tal. Y hicimos un proceso ahí grande de involucrar a mucha gente. Es decir, hicimos un proceso participativo en el que fuimos a todos los distritos, hicimos sesiones donde invitábamos no solo a entidades sociales, sino también a empresas, a las cofradías en Málaga, que son muy importantes y que tienen también mucho que decir, a todos los ámbitos de la sociedad para que, bueno, pues para que contaran lo que ellos creían que tenían que contar sobre la innovación social, ¿no? Y, por supuesto, a la gente de la Administración, porque pensábamos que teníamos que involucrar, bueno, pues dentro del Ayuntamiento a todas las áreas, ¿no? Pusimos en marcha un laboratorio para la innovación, bueno, pues invitando a personas expertas que vinieran a contarnos y a aprender, porque bueno, esto de la innovación social es, todo el mundo habla de innovación social, pero nadie, yo creo que nos ponemos de acuerdo en qué es lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, sí que invitamos a gente de fuera, de otras ciudades, de otros sitios, a que nos contaran su experiencia y a que nos inspiraran de alguna forma, ¿no? Y después pusimos en marcha pues, lo que llamábamos la fase de innovación sistemática permanente, que era poner en marcha espacios físicos y virtuales que propiciaran eso, ¿no? En el 2019, bueno, pues continuamos con el proceso, es decir, sistematizamos y cuantificamos un poco todos los datos que habíamos recogido y toda la información que habíamos recogido, toda la participación que se había hecho in situ y de forma virtual por los canales que habíamos articulado y de una serie de retos, de 20 y tantos retos que habíamos concluido que podíamos empezar a trabajar en ello, pues al final elegimos 6 retos, que son estos que veis aquí, y con los que empezamos a trabajar. Y bueno, y después llegó el año 2020 con la pandemia y bueno, este fue un poco todo el proceso que hicimos, ¿no? Lo hablaba antes con los compañeros que la participación tiene que ir más allá de las entidades sociales y por eso fuimos directamente pues eso, a los sitios donde también estaba la ciudadanía, la gente y también utilizamos todos los vehículos que podíamos, ¿no? Es decir, la página web, las redes sociales, es decir, que las nuevas tecnologías, por supuesto, que jugaron un papel importante, ¿no? La respuesta ciudadana, la verdad es que fue interesante, ¿no? Es decir, yo creo que la gente tenía claro cuáles son los retos con los que había que trabajar, pues bueno, aquí los resumimos, pero los resumimos en 6, pero eran retos como los problemas de movilidad, los problemas de empleo, la nueva economía, es decir, el ir hacia una economía más inclusiva, la transparencia en la administración, el articular la participación ciudadana de acuerdo con los tiempos en los que estamos, es decir, el articular la cultura urbana, el encauzar el talento joven, el acceso a la cultura y el deporte que fuera más generalizado. Es decir, yo creo que fue un proceso muy rico de poner encima de la mesa cuáles son las cosas que le importaba a la gente y eso hicimos, ¿no? Con el ejercicio de incluirlo en 6 retos así más globales y después también hicimos otro ejercicio y es de ver quién tenía responsabilidad en eso, ¿no? Qué área del ayuntamiento también se debía de implicar y después, bueno, pues también fue un proceso un poco costoso el de trabajar internamente con cada área para que se implicara en este reto, ¿no?
Bueno, aquí está la página web que creamos y donde vamos ahí colgando toda la información. Y os decía que en el año 2020 con la pandemia, pues evidentemente, como hemos venido hablando, se nos derrumbó todo y aparecieron nuevos retos y ahí tuvimos que estar, ¿no? Y apareció el tema de la brecha y el tema de la pobreza y el tema de la gente con menos recursos bueno, y ahí empezamos a hacer un proceso que yo resumiría en, bueno, por un lado, fuimos también colgando en la web, visibilizando todas las iniciativas que se iban dando en la ciudad y también fuera de la ciudad para que la gente tuviera acceso a recursos y a proyectos. Pero también hicimos un poco de conectores, ¿no? Es decir, sí que yo creo que lo más importante que hicimos ahí fue conectar a gente, conectar a empresas con entidades sociales, conectar a ciudadanía en general. Es decir, que a mí me parece que esa fue el gran aprendizaje junto con la aceleración digital de esos días, ¿no? Y en este proceso de conectar a gente, bueno, pues a través del ayuntamiento se estableció un plan de reactivación, es decir, se empezó a trabajar en un plan de reactivación de la ciudad y ahí, pues yo creo que jugamos también un papel importante en esto, ¿no? En ser conectores, ¿no? Yo hablaba antes con algunos compañeros que discutíamos incluso con el alcalde de a quién teníamos que invitar o involucrar en estos foros, y bueno, al final pues fue un proceso muy participativo en el que participó empresas, otra vez ciudadanía, entidades sociales, otras instituciones. Es decir, organizamos ahí un proceso durante un par de meses para armar el plan de reactivación de Málaga, y creo que ahí el papel de conectores fue importante, ¿no? Una vez que hicimos el plan o ayudamos a hacer el plan de reactivación y a casar un poco, a alinear los retos con los que ya veníamos trabajando o que íbamos a empezar a trabajar con los nuevos que habían surgido, las nuevas prioridades, también hicimos un ejercicio de alinearlo con la estrategia que en Málaga ya se venía trabajando en la Agenda 2030 bueno, y lo que hicimos fue potenciar o priorizar aquellos retos que creíamos que tenían que ser más trabajados en estos momentos, ¿no? Pues como la Málaga educadora, la integración de los barrios y de la metrópoli, la ciudad que reduce la pobreza, porque nos dimos cuenta o salió a flote un poco la brecha social que había en la ciudad, y creo que era algo que no podemos estar hablando de otras cosas sin solucionar ante eso. En fin, empezamos a alinear también, ya digo, los retos que teníamos con el plan estratégico con los retos de la estrategia de Málaga 2030. ¿Y qué se ha ido haciendo ahí? Y yo he señalado aquí unas cuantas cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, que la Diputación de Málaga, que ya venía trabajando en temas de innovación social desde hacía tiempo, desde hacía unos años, y que tiene un centro de innovación social ahí en la ciudad, La Noria, y que ahora está bueno, pues trabajando mucho el tema del despoblamiento y en el ámbito rural, pues ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para trabajar juntos en la innovación social, y a mí eso me parece importante. Me parece importante que dos administraciones se pongan de acuerdo y que hagan un plan conjunto y que vayan trabajando en una estrategia conjunta para trabajar todos los temas, ¿no? Entonces me parece que es algo a destacar, ¿no? Que dos administraciones trabajen unidas en favor de trabajar la innovación social. El tema de la inversión de impacto, es decir, es otra de las cuestiones que más ha interesado también y que ya llevamos desde el año pasado trabajando. Es decir,
Yo creo que en una primera fase, esta semana teníamos ahí un encuentro con la gente de SpineUp y decíamos que lo importante ahora es también formar a la gente, es decir, a las entidades sociales cuando escuchamos hablar de inversión de impacto, de financiadores, bueno, pues nos suena un poco todo a algo muy lejano, ¿no? Y no entendemos muy bien. Y yo creo que hay que hacer un proceso de que aprendamos todo y a lo mejor concluíamos el otro día en las jornadas estas que fueron hace un par de días, que a lo mejor una forma de aprender es aprender haciendo, ¿no? Es decir, organizando algún entorno de prueba, alguna experiencia en el que podamos ahí actuar las entidades sociales, trabajar sobre algún reto, trabajar con los inversores, con los intermediarios, es decir, me parece que es importante. Pero, bueno, quería destacar que dentro de este plan conjunto de las dos administraciones, pues están involucrando a otros ayuntamientos, a otras administraciones, y a mí eso me parece importante, ¿no? Otra de las cosas que yo creo que hemos conseguido con el plan de innovación es que dentro del ayuntamiento y de las convocatorias de subvenciones del ayuntamiento se incluya, y ya desde el año pasado se van incluyendo el que se van a primar aquellos proyectos que favorezcan las soluciones innovadoras. Voy a ir acelerando. Otro de los hitos que yo creo que también hemos hecho es crear un grupo de funcionarios, de personas que trabajan en la administración de distintas áreas y con los que venimos trabajando, porque creo que son un poco los que van expandiendo el virus este de la innovación, o por lo menos haciendo que se vaya hablando en todo el ayuntamiento. Creamos también unos premios de innovación social en los que este año se presentaron, que fue la primera edición, se presentaron 45 candidaturas, y creo que, bueno, que también ahí hizo que se pusiera de relieve el gran potencial que hay en la ciudad y en la provincia, porque también había proyectos de la provincia, y bueno, y con muchos de estos proyectos venimos trabajando ahora en este centro. Acabamos de inaugurar un centro con el ayuntamiento en el centro histórico de la ciudad, un centro muy pequeñito, pero que queremos que sea una aceleradora y queremos que sirva para potenciar ahí proyectos de emprendimiento y de innovación social, ¿no? Bueno, yo creo que me quedo aquí ya, ¿no? Porque me queda una parte de la presentación, pero me he pasado de tiempo, creo, ¿no? Pues nada, ahora si queréis después charlamos. Gracias. Qué labor más ingrata la mía, tener que cortar. Bueno, luego tendremos turno de preguntas y estarán ya muy estimulados para preguntar todo lo que haya podido quedar pendiente, y también ofrecer la oportunidad al señor Naveros de que nos cuente esas posibles cosas que han quedado pendientes. Pero también les digo, antes les avanzaba que en la web van a tener disponibles las presentaciones, y además en este caso también habrá disponible un vídeo que José Antonio nos ha hecho llegar sobre el proyecto del que nos ha hablado, así que también ahí pueden verlo para profundizar más en esta experiencia, y seguimos sumando otras experiencias a este primer panel. En este caso nos centramos en la agenda urbana y estrategia de ciudad. Desde el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, Francisco Gutiérrez Marchena, como director del Gabinete de Alcaldía, nos va a explicar este proyecto, así que le recibimos también con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, en todo caso, aplaudidme después cuando acabe la presentación. Bueno, primero de todo, muchas gracias a la Fundación Caleidos por el haber organizado esta jornada y por invitar a nuestra ciudad, y especialmente a Vitoria, al Ayuntamiento de Vitoria y a Vitoria como ciudad, porque siempre nos hemos sentido muy acogidos. Es una ciudad que nos gusta decir desde Sant Boi que nos unen muchas cosas, como si pudiéramos alcanzaros, pero bueno, nos gusta decir eso, que nos unen muchas cosas, entre ellas el respeto por el entorno natural, la sostenibilidad, la apuesta por la sostenibilidad, el respeto también y el cuidado del patrimonio histórico, que solo hay que venir y verlo, y también una manera de entender la administración que de alguna manera nos conecta, ¿no? La lucha por romper con esos compartimentos estancos que son los de
esa apuesta por la transversalidad, también por la participación, por esa red de centros cívicos de la que sois un referente claro. Por lo tanto, el estar aquí pues es un motivo doble de satisfacción, ¿no? Si algo nos ha demostrado, si alguna enseñanza nos ha dejado la pandemia, es que los municipios, las ciudades y las administraciones que estamos en esas ciudades tenemos que prepararnos o deberíamos estar ya preparados, pero ahora sí que tenemos que acelerar esa preparación para dar respuesta de manera mucho más ágil, mucho más flexible a contextos de emergencia o sencillamente estar preparados para este nuevo contexto en el que estamos inmersos, ¿no? Pero eso no nos debe hacer perder de vista la necesidad de planificar. Tenemos que saber ser una ciudad que responda al presente y a lo que las eventualidades que nos puedan surgir, como ha pasado en esta ocasión, no renunciar a tener una estrategia, un foco, un objetivo, un propósito, como se hablaba de las empresas, pues un propósito también como ciudad, ¿no? Sant Boi siempre ha querido, ha tenido una gran trayectoria en planificación estratégica y hemos querido hacer de eso siempre un puntal. Por eso hemos reconocido, hemos visto en las agendas urbanas una oportunidad para orientar esa estrategia, que es una estrategia de ciudad, pero que nos singulariza, orientarla hacia un modelo de planificación estratégica que también nos iguale, que nos compare, que nos homogeneice y nos homologue al resto de ciudades. Y las agendas urbanas prestan esta oportunidad porque aportan una metodología que nos hace comunes. Por lo tanto, yo me basaré un poco en esa experiencia, pero antes dejadme que presente un poco mi ciudad. Sí. A nosotros nos gusta decir que somos el pulmón verde de la zona metropolitana sur, ¿vale? Somos una ciudad de 84.000 habitantes, a tan solo 10 kilómetros de Barcelona, a 5 del aeropuerto, y sin embargo, el 60% de nuestro término municipal es forestal, agrario o fluvial. Eso nos singulariza claramente. Pero eso no es gratis. Eso responde no al devenir de los tiempos, no a tu situación geográfica únicamente, sino a una apuesta decidida en determinados momentos de los últimos años de vida democrática, incluso perdiendo oportunidades, viendo cómo los municipios de alrededor crecían, alentados por esa, no digo vorágine, pero bueno, por la presión inmobiliaria y la presión también de ocupación de territorio para las empresas y el crecimiento económico en los años 90 y en la primera década de este año, de este siglo, hasta que llegó la crisis, y nosotros íbamos un poco a contracorriente. Una ciudad que a priori parecía que perdía oportunidades porque estaba anclada en preservar la vida de pueblo. Pues sí, es cierto. O sea, además, somos ciudad, pero con una voluntad de mantener nuestra identidad y nuestra singularidad. Pero es que además se ha dado el caso de que ahora, tras la pandemia, esa apuesta por mantener, por preservar, por vivir en un entorno mucho más natural, ahora es un valor. Ahora es un valor incluso económico. Ahora es un valor que nos convierte en una ciudad como mínimo emergente. Por otra parte, es una ciudad que tiene una larga trayectoria en salud mental. Tenemos 2 instituciones psiquiátricas de más de 150 años y en un momento determinado ha sido un elemento también que nos ha estigmatizado. Sant Boi en Cataluña, Albert lo sabrá, es conocido como el pueblo de los locos. Sin embargo, nosotros hemos hecho de esa necesidad virtud y hemos dicho, sí, somos el pueblo de los locos, pero sobre todo somos la ciudad de la salud mental. Somos la ciudad que acoge 2 grandes instituciones que trabajan en el ámbito de la salud mental, que aportan innovación en el ámbito de la salud mental y que están empujando la ciudad hacia esa ese sector pujante también como es la salud. Por lo tanto, tenemos lo que hasta ahora era una apuesta un poco romántica por el entorno natural, que ahora se convierte en un puntal también de desarrollo, ¿por qué no?, económico, con un parque agrario
que es la despensa de Barcelona. Barcelona tiene en el Parque Agrario del Baix Llobregat y en Sant Boi en concreto, que es la ciudad que más hectáreas aporta, una despensa, ahora que es el año, Barcelona es capital de la alimentación sostenible y Sant Boi es uno de los municipios que están más integrados en ello. Pero es que además la salud mental, la pandemia la ha vuelto a poner en el foco y es un poco la hermana pobre del sistema sanitario y sin embargo es donde ahora se tienen que poner más recursos. Sant Boi está ahí. Ese es un poco el ámbito en el que nos movemos. Eso es lo que un poco nos singulariza como ciudad. ¿Qué nos singulariza como administración? Bueno, contamos con una experiencia en participación importante, con todos nuestros saberes y nuestros deberes, con todas nuestras dificultades, las miserias también, pero realmente con al menos un know-how y una experiencia y una manera de entender. Es imposible que ninguna actuación o proyecto de futuro de la ciudad no pase indefectiblemente por la participación y una participación que intentamos hacerla de la manera más abierta, en red y transversal. En red también porque somos una ciudad que por sí sola tampoco podemos, sabemos que si queremos ir rápido vamos solos, pero si queremos llegar lejos tenemos que ir acompañados. En ese sentido entendemos red como la capacidad de crear un ecosistema local donde la cuádruple hélice, aquello que se hablaba en la anterior mesa, la empresa, la propia administración o el ámbito ciudad, las personas que la componen y el sector académico y el conocimiento, esa cuádruple hélice son los actores que configuran los actores con los que estamos construyendo colectivamente la ciudad. Y por último, un enfoque transversal, porque bueno, ayer comentando con Cotelo, Sant Boi es un municipio que en algún momento quiso ya romper con la estructura, como decía antes, de departamentos y todo lo que son los esfuerzos de planificación y de ordenación de la acción municipal, la hemos intentado focalizar más en el impacto y en lo que es la vivencia de la ciudadanía, que no en el ámbito al que corresponde o las competencias municipales. Y de ahí surge la necesidad de establecer una estrategia de ciudad. Una estrategia de ciudad que iba a ser juntamente con el plan de gobierno aprobadas en marzo de 2020. Llegó lo que llegó, se anuló de hecho el pleno, cayó el punto y nos ofreció una oportunidad. ¿Qué hacíamos? Anulábamos la aprobación de ese instrumento de planificación, un plan de gobierno ya no podía ser, iba a cambiar, no había posibilidad de que eso se mantuviera, o manteníamos lo que es la apuesta por esa estrategia de ciudad que sí que sobre la cual sabíamos que era mucho más que la estrategia del ayuntamiento, sino la estrategia del conjunto de esa ciudadanía. Se optó por distinguir lo que es el plan de gobierno como un instrumento un poco más operativo que bajaba al ámbito de lo estratégico, pero de carácter más operativo, y se mantuvo la idea de esa estrategia de ciudad 2030 sobre la base de una visión y 10 misiones para hacerlas posible. Y lo llevamos a aprobación en plena pandemia con el acuerdo unánime de todos los grupos municipales del ayuntamiento. Por lo tanto, primera aprendizaje sobre lo que en ese momento te aprieta, que es la pandemia, pero no abandones la estrategia. Hay una estrategia que supere la lógica de lo que tú estás haciendo como ayuntamiento, e incluso, sobre todo, que sugiera la lógica de cómo ordenas tú la acción municipal y que vaya realmente hacia lo que la ciudad aspira a ser en el 2030. Y eso se resume en esta visión. Yo no me entretendré en explicar la estrategia, pero sí dejadme que lea y... porque esto se hizo a partir de un proceso participativo abierto y de un proceso participativo, sobre todo, interno, político y técnico. Por lo tanto, cada palabra que sale en esa visión tiene un sentido y es sobre el cual después cuelgan las misiones y los departamentos municipales, las diferentes áreas, apuestan o dan cuenta de qué nivel de contribución hacen desde su acción al cumplimiento de la visión. La visión es conseguir que Sant Boi sea un referente como ciudad metropolitana, sostenible, saludable y cohesionada, creadora de nuevas oportunidades, especialmente para generaciones futuras. Cuando decimos conseguir que sea un referente, es cierto que hay una parte que es de ambición, de hacer de Sant Boi una ciudad que se le reconozca
por la apuesta que ha hecho. Pero sobre todo, nosotros entendemos la palabra referente como una ciudad en la que ponemos a disposición para que pasen cosas, que sea referente en el sentido de que ahí ocurran cosas. Y en ese sentido apostamos por ser una ciudad laboratorio. Es el propósito de que en el término municipal, tanto empresas como la propia ciudadanía entienda que es un espacio para pilotar, para experimentar. Y en ese sentido hay una apuesta clara por la innovación social y la innovación a partir de un instrumento que tenemos que se llama Coboi, que Albert conoció en el momento que surgió. Por otra parte, metropolitana. Somos Barcelona, eso es innegable. Sant Boi forma parte de la Gran Barcelona y no renuncia a ello, pero somos la Gran Barcelona. Tenemos una identidad propia y somos capaces de aportar a la Gran Barcelona valores y singularidad. Y a la vez también nos beneficiamos de formar parte de esa gran metrópoli. Sostenible y saludable, como os decía, por la apuesta por salud y por la sostenibilidad. Cohesionada, porque nuestras políticas sociales han sido siempre un leitmotiv del equipo de gobierno. Creadora de nuevas oportunidades, está claro, la necesidad de generar un modelo económico basado en el trabajo, en la creación de trabajo digno y en unas relaciones económicas sostenibles y justas, y especialmente para las generaciones futuras. Una estrategia como esta tiene que construirse sobre la base de lo que se aspira a ser, y para poder preparar la ciudad para eso que queremos ser, o trabajamos ya con quien sea un ciudadano o ciudadana que es de pleno derecho, pero que esté en esa franja de edad productiva, reproductiva, que sea protagonista del cambio hacia ese Sant Boi 2030, es lo que ahora es los adolescentes. Es un ámbito de población que ha tenido siempre una escasa mirada, hablamos de planes de infancia, y la adolescencia pasa desapercibida. Si algo nos ha demostrado también la pandemia, lo voy relacionando todo con los aprendizajes de la pandemia, es que ese es un sector de población que requiere una mirada específica, que requiere una apuesta política específica. En ese sentido, gracias al esfuerzo colectivo que hemos ido haciendo durante la pandemia por renovar y por innovar en determinados proyectos, hemos creado un plan de choque que pone la adolescencia en el foco desde la perspectiva del bienestar emocional, que es una de las claves. Pensad que el 13% de los adolescentes a nivel mundial tienen algún diagnóstico en salud mental. Están diagnosticados con algún tipo de enfermedad o de problemática de carácter emocional o mental. Y eso es en todo el mundo y eso es diagnosticado. Imaginaos el volumen de la desgracia. Por lo tanto, para nosotros esto es clave, ¿no? Esta estrategia de ciudad la hemos alineado a los ODS, a lo que es yo veo que se acerca por aquí ya. Qué miedo, a lo que es la Agenda 2030 y en ese contexto hemos elaborado, el plan de gobierno lo hemos podido llevar a aprobación, no dará tiempo a poder hablar de él, pero sí que quería comentar que cuando nos encontramos con este instrumento vimos que la agenda urbana nos ofrecía un marco sobre el cual poderlo desarrollar, impulsar y, como decía, igualar o por lo menos comparar con otras ciudades. Somos municipio piloto para la elaboración del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana a través del MINMA, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y somos uno de los municipios que estamos construyendo la Agenda Urbana de Cataluña. Y en este contexto estamos reconvirtiendo nuestra estrategia de ciudad y el plan de gobierno en la agenda urbana local, a través de sistemas de participación y de diagnóstico de todo lo que es la metodología que nos aporta la agenda urbana estatal. Y por último, con sistemas de medición y de evaluación, porque no se trata tanto de saber qué se ha hecho o de saber cuál es el nivel de gratificación o de satisfacción ciudadana en torno a lo que tú haces, sino cómo contribuyes
al desarrollo de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuál es el impacto que tu ciudad genera en términos de consecución de los objetivos de la agenda urbana. Y nos hemos dotado de un cuadro de mando de indicadores que nos igualará, nos comparará con las capitales de provincia y nos permitirá ver cuál es la huella de impacto en positivo que la ciudad dejará para el 2030. Perdonad si me he extendido, pero quería compartir con vosotras esta reflexión. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez Marchena, por su intervención, que yo también interrumpo. Yo aquí llamando al diálogo, a la conversación y luego interrumpiéndolo. Pero bueno, vamos dosificando los tiempos y luego, como digo, habrá también ocasión en el turno de preguntas de seguir profundizando, como lo vamos a hacer ahora también con otra experiencia, el proyecto de creación de infraestructura pública de datos desde el Ayuntamiento de Valencia, que va a compartir con nosotros y nosotras Fernando Gallego García, jefe del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto. Un fuerte aplauso para él, por favor. Gracias. Es que ricasco. Voy a intentar, para mí el reto va a ser que no te levantes. Si lo consigo... A ver, yo voy a intentar dejar unas cuantas ideas, un poco entroncando también con lo que comentaba Albert, de más o menos la situación y el momento en que nos encontramos en el Ayuntamiento de Valencia en esta transición y en este camino hacia los objetivos de desarrollo sostenible y al Urban 2030. Evidentemente, esto es un camino que probablemente no acabe nunca, pero lo importante es ir caminando. Quizás la situación es un poco intermedia entre lo que se han mostrado en las experiencias de aquí, pero yo creo que puede ser interesante la visión que tenemos en el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, poner un poco hincapié al principio en una serie de ideas de la situación en la que nos encontramos, unas ideas un poco generales, pero creo que es importante poner el foco. Bueno, no sé si conocéis la figura de la falla que ha sido una imagen de la ciudad de Valencia durante este periodo de pandemia, de la falla que tardó un año en quemarse. Bueno, creo que es importante poner el foco en la importancia de los servicios públicos durante este tiempo. Lo hemos visto todos, que nos hemos reforzado en la sanidad pública, etcétera, etcétera. La rápida transformación digital es algo obvio que se ha comentado aquí, pero conviene recordarlo. La vacuna en tiempo récord es una evidencia, pero sobre todo la asunción de una necesidad de cambio. Los que nos dedicamos ya hace unos cuantos años a la gestión del cambio, a la transformación de las organizaciones y a la transformación digital, esto lo conocemos muy bien. Y quizás ahora pues, nuestra labor es importante. En las organizaciones públicas, especialmente, yo no sé si también probablemente en las privadas, la resistencia al cambio existe y tenemos que andar peleando con ella. Entonces, en estos procesos de cambio, evidentemente, no son ajenos. Bueno, yo creo que lo he comentado hace un momentito. Yo vengo de la parte más tecnológica, llevo 6 meses aproximadamente en el Ayuntamiento de Valencia. Por cierto, es la primera vez que vengo a esto de Caleidos, me he quedado gratamente sorprendido del buen ambiente y luego las ponencias que he visto hasta ahora, el nivel espectacular. Muchas gracias por lo que nos estáis aportando. En la situación en la que nos encontramos ahora, aparte de la evolución que hemos tenido, nos encontramos también en un momento de crisis. Hemos sido conscientes de una serie de situaciones desde el punto de vista de tanto sanitarios como desde el punto de vista de emergencia climática. Y ahora más que nunca hemos sido conscientes de la situación en la que nos encontramos y luego del reto de que con los sistemas que tenemos en las organizaciones quizás sea un problema el cómo podemos abordar según qué soluciones. No sé si habéis leído el libro Sapiens. Es interesante la reflexión que se hace ahí, sobre todo de la evolución del Homo sapiens y del ser humano a lo largo de la humanidad. Y esta curva es interesante, sobre todo para comprender la complejidad de la gestión del cambio.
Mirad que en los últimos 1000 años la curva es exponencial. Esto me gusta recalcarlo sobre todo por la complejidad y por la importancia de mirar hacia atrás, de lo que hemos recorrido. Porque muchas veces, sobre todo aquellos que llevamos estos procesos de transformación, siempre estamos como decaídos. Joder, ¿cómo cuesta poner en marcha un proceso participativo? ¿Cómo cuesta poner la administración electrónica? Pero, ojo, es que vamos muy rápido. Y hemos hecho ya muchas cosas. Y los seres humanos también tenemos la capacidad que tenemos. Con lo cual, creo que también debemos de felicitarnos, sobre todo de lo que estamos siendo capaces de conseguir. Tampoco nos fustiguemos demasiado. Yo soy el primero que se fustiga, continuamente. Pero de vez en cuando conviene recordar estas situaciones. Hace 200 años Víctor Hugo ya decía estas palabras. Si hace 200 años ya veía que el hombre podía ser un problema para la naturaleza, yo creo que, bueno, viene siendo hora de que vayamos reaccionando a este respecto. Aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se nos ponen una serie de retos en la sociedad, y yo voy a intentar centrarme un poquito en cuáles son estos mecanismos, estas herramientas que tenemos para medir cuán de bien estamos haciendo esa consecución de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Conocéis Missions Valencia? Bueno, pues esto es un proceso que se está llevando desde innovación hacia la ciudad. No es un proyecto que estemos llevando desde mi servicio. Pero esto ha sido una revolución, entre comillas, para la ciudad de Valencia, porque ha sido muy orientado a procesos participativos en colaboración con la ciudadanía. Se basa en estas 4 hélices: sector público, sector privado, sociedad civil y las universidades, el sector educativo. Y a partir de ahí se crea una serie de propuestas y una serie de misiones, de las cuales por el momento solo hay una misión. He visto que San Boi ya tenía muchas misiones. Nosotros solo tenemos una, porque todo esto está costando esa colaboración con la ciudadanía, esa colaboración con las empresas para saber hacia dónde y cómo podemos ir transitando. Bueno, estos son 4 ideas de tal. Estos son una serie de compromisos a los cuales la Ciudad de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia nos hemos comprometido con la ciudadanía. Ciudad saludable, sostenible, compartida y emprendedora. Y que son unos compromisos que son más o menos medibles. Pero luego, a partir de ahí, salen una constelación de proyectos que realmente vienen siendo de la ciudadanía, de las empresas, de startups, etcétera, etcétera, que vamos en laboratorios, se van probando en una entidad que tenemos, una fundación que se llama Las Naves, que está permitiendo a la ciudad de Valencia ir explorando todo este camino de nuevas vías para la consecución de los objetivos que nos marcamos hacia el 2030. Missions Valencia, si tenéis la oportunidad, la dirección que he puesto aquí antes, si tenéis la oportunidad de entrar, podéis explorarlo, veréis, no lo he puesto en esta presentación, veréis que se expande en una constelación enorme de proyectos, pero al final queda dentro de la Estrategia Urbana 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, el ámbito de aplicación y el alcance que persigue la Estrategia Urbana 2030, que estamos en este momento en elaboración, hay un plan establecido, pero evidentemente en esta colaboración con la ciudadanía se van a ir acotando. Luego también tenemos que ver cómo vamos a medir esos objetivos y cuáles son los indicadores y los umbrales, sobre todo los umbrales, en estos indicadores para medir el cumplimiento de todo esto. Pero bueno, yo creo que esto es importante para tener una visión de Missions 2030, que es una gran constelación de proyectos, pero que está dentro de la Estrategia Urbana 2030 y dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego ya entroncando con lo que se ha comentado antes en cuanto a lo que es la estrategia urbana de datos, cómo vamos a hacer esta medición. Evidentemente la importancia de los datos y la importancia de los datos desde la administración pública.
Voy a contarlo muy brevemente, pero creo que todo el mundo está de acuerdo en que nosotros compartimos los datos muy alegremente con Google, con Facebook y con Apple, y sin embargo a veces nos cuesta un poquito más aceptar las condiciones y enviar los datos a la administración pública, no sea que vayan a hacer algo con eso. Y nos fiamos de Google, pero nos fiamos de la administración. En ese concepto, yo creo que nosotros como administración pública debemos hacer un análisis de conciencia de que a lo mejor igual estamos haciendo alguna cosa mal, desde el punto de vista de dar confianza a la ciudadanía, en privacidad de los datos, etcétera, etcétera. Pero evidentemente nos tenemos que arremangar y ponernos en ello. Quizás el objetivo sea llegar al modelo que tiene la ciudad de Barcelona, que me consta, y la Generalitat de Cataluña, pero evidentemente tenemos que empezar a transitar hacia este perfil de científico de datos que se hace cada vez más necesario en todo tipo de organizaciones y especialmente en las ciudades. Ayer lo estábamos comentando, anoche lo estábamos comentando. Es una demanda evidente que se hace necesario en las ciudades. Ya no solo el perfil profesional, sino el cambio cultural dentro de las organizaciones de entender que no tenemos que trabajar con PDFs, con documentación, sino que eso ya tiene que llevar datos, tiene que llevar metadatos. Y eso es muy fácil decirlo, pero muy difícil ponerlo en marcha. Sobre todo porque a la hora de explotar datos tenemos que tener una cosa muy importante en cuenta, y es la interoperabilidad. ¿De qué sirve tener datos si se los envío al Ayuntamiento de Barcelona y no sabe qué tengo ahí? Tiene que ser capaz de interpretarlo. Tenemos que poner mecanismos para que sea capaz de interpretar toda esa cantidad de datos, o reconocer e interpretar. Me ha parecido muy interesante la diferenciación entre el software y los datos, la diferenciación entre el framework y los datos. Pero claro, debajo de los datos tenemos que tener modelos de datos establecidos en los cuales hayamos llegado a algún tipo de convenio para compartir información. Comentabais ayer la experiencia que habéis tenido en algunos ayuntamientos de aquí de Euskadi en cuanto a llegar a acuerdos en modelos de datos. Esto es muy importante. Nosotros de la Ciudad de Valencia, dentro de uno de los objetivos, de los compromisos que comentábamos anteriormente, dentro de gobernar la innovación dentro de la Ciudad de Valencia, hay un punto que es evolucionar hacia una oficina municipal de datos en Valencia y explorar también la parte de Big Data, la parte de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Actualmente tenemos la plataforma Valencia Ciudad, tenemos una oficina de ciudad inteligente que nos puede servir como una infraestructura de base, pero evidentemente hay muchas más fuentes de información. Desde la Oficina Municipal de Estadística ya se ha explorado esta vía, se están sacando información que ya se puede consultar de cómo están los ODS, qué datos tenemos, pero no sabemos si estamos bien o estamos mal, porque nos faltan los valores de referencia para poder saber el nivel de cumplimiento. Como decía antes, la Oficina de Ciudad Inteligente y la plataforma que tenemos en Transparencia y Gobierno Abierto, que es la que muestra estos datos como datos abiertos hacia la ciudadanía. Luego, evidentemente, hay una necesidad de utilizar estos datos, no tanto desde la propia ciudad como de diferentes elementos como missions, como las cátedras que tenemos con la universidad que quieren hacer uso de esos datos y, evidentemente, para construir, comentábamos anteriormente, cuadros de mando para saber cómo están nuestras políticas públicas, enlazando con la rendición de cuentas. ¿Qué tenemos que resolver? Bueno, pues ahora mismo más o menos esta es la situación que tenemos. Valencia Ciudad, tenemos una base de datos en estadística con un formato totalmente distinto, diferentes fuentes de datos, cada una de un padre y de una madre, que tenemos que ser capaces de poner en común para construir una infraestructura pública de datos que nos permita, de manera interna y de manera externa, poder explotar esa información. Bueno, primero que nada, esa consolidación. Conectar lo que es la Oficina Municipal de Estadística, en la cual ya se está trabajando con muchos datos, incorporarlos a esta infraestructura pública de datos que tenemos en la Oficina de Ciudad Inteligente. Por defecto inteligente, por defecto smart, por defecto tener datos en nuestros sistemas de información. Hemos incluido dentro de un acuerdo con el Departamento de Contratación que cualquier cosa que se contrate tenemos que sacar los datos. ¿Vale? Por contrato tiene que estar ya por defecto. Si hay datos, tenemos que poderlos incorporar a esta plataforma. Si Valencia Ciudad Inteligente necesita unas nuevas modificaciones para poder dar aquello que necesita esa plataforma, evidentemente se tendrá que afrontar.
Evidentemente, co-crear con las 4 hélices de Missions, consolidar estos servicios, establecer un mecanismo de conexión con la evaluación de políticas públicas. Ya hay una serie de proyectos de evaluación de políticas públicas en esta fundación que comentaba anteriormente de las naves, el Avalua Lab, y esto lo vamos a enlazar con la evaluación del desempeño que se está llevando ya por parte de la Ciudad de Valencia y del Ayuntamiento de Valencia en cada uno de los puestos de trabajo y de los servicios. Esa evaluación del desempeño, que va con unos objetivos de cada uno de los departamentos, tiene que ir enlazado con políticas públicas. Con esto seremos capaces de evaluar cuál es el grado de cumplimiento de esas políticas públicas, que a su vez van a ir enlazadas con los proyectos de la Agenda Urbana 2030, que a su vez van enlazadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pretendemos enlazarlo todo para ser capaces de tener esta evaluación. Evidentemente tiene que ir orientado hacia la ciudadanía, no podemos quedarnos en mecanismos que nos sirvan únicamente de control interno. El tecnohumanismo, la inteligencia artificial para las necesidades que tiene la ciudadanía y no para las necesidades que podamos tener internamente. Evidentemente tenemos que entender cuál es el mecanismo el cual tenemos que cambiar para transitar a estos sistemas que no den solo, digamos, de comer, entre comillas, a la parte interna, sino ver cuáles son las necesidades por parte de la ciudadanía. Y, finalmente, tenemos una serie de objetivos que tenemos dentro de esta infraestructura pública de datos. Ciudad neutra, tener 0 emisiones, o por lo menos tener un balance de 0 emisiones en la ciudad, y el cumplimiento, o ver el grado de cumplimiento que tenemos en objetivos de desarrollo sostenible en la ciudad de Valencia. Para ello, iniciamos este proceso de creación. Vaya, no lo he conseguido, joder. Y mira que he corrido, ¿eh? Para ello, bueno, tenemos una serie de objetivos en mente muy alineados con las oficinas de datos que existen a nivel municipal en diferentes ciudades de España. Nuestro referente ha sido la de la ciudad de Barcelona, donde pretendemos ahí, bueno, tener una serie de perfiles tecnológicos y orientados a la transparencia y la participación ciudadana que sean capaces de enriquecer esa plataforma y esa infraestructura pública de datos. Ahora sí que finalizo. La importancia de los equipos multidisciplinares. Esto va a ser una experiencia que no va a ser gobernada, entre comillas, por un servicio, sino que van a ser diferentes servicios los que van a coparticipar, si se permite la expresión, en esta oficina de gobernanza de datos en el Ayuntamiento de Valencia. Lo ideal sería ese equipo de jazz, que entre todos, que no haya realmente... Bueno, pues ese equipo de jazz lo vamos a hacer entre diferentes servicios y bueno, por supuesto, la ciudadanía. Y nada, hasta aquí. Casi.